más está necesitando el mercado para a nivel de infraestructura de aplicaciones, de software, de todo, para poder que ellos sean independientes y a la hora de alto fluido no se caigan o tenga durabilidad el código y esas cosas. Es verdad. Bueno, chévere. Bueno, ahí queda la lección aprendida, queridos compañeros. Espero que puedan avanzar. La verdad sí espero que ustedes puedan avanzar porque, fíjese, la idea es aprovechar al máximo el tiempo que ustedes ya tienen la documentación. Alguien me decía, ay, profe, ¿cuál es la documentación que yo quiero? Mira, ahí está. La idea es que puedan avanzar, documentense, revisen, aprovechen su tiempo. No significa que no puedan dedicar tiempo a sus otras actividades, pero tengan una balanza que les permita, si ustedes tienen un objetivo y es aprender, y esto que es apenas el AZ900, yo no me imagino entrando a una Z104, que ya es administración de Azure, o a Z204, que es codear en diferentes lenguajes de programación, en una Z300 que es arquitectura, en una Z400 que es DevOps, en una Z500 que es security. Todo esto para decirles que no la tomen tan suave, compañeros. Necesitan dedicarle más tiempo, más dedicación y avanzar de forma más proactiva. Eso ya está en la conciencia de cada uno de ustedes. Y lo que único que yo hago es hacer un feedback y eso me permite conocer el estado en el cual ustedes se encuentran, de qué tan capaces van a poder ser en el momento de presentar el examen de certificación y cuál es el estatus actual de sus avances. Y eso que yo apenas los dejo libre para que digan, mira, yo investigué, yo hice, yo no me pongo lista por lista como hacíamos allá cuando estábamos en bachillerato. Pues se supone que aquí ya somos personas profesionales con capacidades de autoaprendizaje, de dedicación y que sabemos cuáles son nuestros objetivos esperados. Queridos compañeros, bienvenidos. Para el día de hoy tenemos el módulo 2. En este módulo 2 tenemos diferentes alcances que vamos a desarrollar durante toda esta semana. ¿En qué consiste? La parte de entender y describir los componentes de arquitectura de Azure. Nótese que acá estamos hablando de algunos componentes arquitectónicos, es decir, si nos vamos a la definición, estamos hablando de cómo dimensionar una solución tecnológica en cloud. Entender y escribir, por ejemplo, algunos productos y servicios. Esto les podrá ser muy comercial, pero si ustedes el día de mañana le pregunta a un cliente, hey, mira, y tengo una base de datos Mongo, una MariaDB o un servidor de SQL, ¿cuál es el producto que usted me puede recomendar para alojar mi base de datos en Azure? No sé. Entonces, ahí es Pues importante. dicen que la verdad, pues lo que yo he leído, porque yo tampoco, pues la verdad me ha tocado documentarme mucho esta semana. Las bases de Sí. datos SQL relacionales son las que pues llevan un poquito más de tiempo en la elaboración, mientras que las no relacionales vos las puedes organizar en un momentico y son más fáciles. La idea, pues yo de lo que he visto es tener como dos bases de datos, una principal y una auxiliar, porque a veces se cae la base principal y queda como que en fallas. Entonces la idea es tener las dos para que para eso también sirva el microservicio, para que cuando Bien. esté fallando tenga como otra respuesta y continúe mientras organizan la conexión a la otra base de datos. Claro, mira, tú me estás hablando de una alta disponibilidad, que fue la definición que los puse a buscar la semana pasada, pero no me estás contestando la pregunta. Obviamente, eso lo vamos a ver en la sesión de este momento, pero es poder entregarle al cliente la solución. ¿Cuál es la solución? Si vamos a montar un Azure SQL, vamos a montar ¿qué tipo de solución me puedes entregar o me recomiendas para alojar mi base de datos? Entonces, claro, ya de acuerdo a la solución, miramos sus capacidades y empezamos a hablar de
un entorno en alta disponibilidad, una solución altamente disponible, que es lo que tú nos haces referencia, Luisa, y eso está bien, forma parte de la solución global, pero en el momento te van a preguntar es por un producto. ¿Cuál es ese producto que se ajusta a mis necesidades? Otra parte del alcance de este módulo, entender y escribir las soluciones en Azure. Nótese que cuando hablamos de unas soluciones, viendo desde la óptica de entregarles un ecosistema tecnológico de componentes que te permita suplir una necesidad corporativa. ¿Cuál es esa necesidad? Bueno, no sé, algo así como en donde alojo, yo quiero que mis usuarios a través de un sitio web se puedan registrar. Bueno, entonces es un portal web donde hay que hacer un desarrollo y que por detrás tengo una base de datos, etcétera. Nótese que acá ya empezamos a hablar de diferentes componentes, productos o servicios que se integran para entregar una solución. Entonces, Azure Solution. Y el cuarto tópico es entender y escribir esas herramientas de administración. Claro, ¿cómo administramos Azure? Por línea de comandos. ¿Qué líneas de comandos? CLI, Bash, PowerShell. ¿Qué otros métodos tenemos? El entorno gráfico, que es el portal de Azure. ¿Qué otros servicios? Entonces tenemos las APIs que podemos integrar, etcétera, etcétera. Entonces nótese, aquí tenemos dentro de este objetivo de aprendizaje diferentes tópicos que vamos a tocar para poder aterrizar este alcance, que son 4. Entonces, componentes de arquitectura, productos y servicios, soluciones y herramientas de administración. Arranquemos pues, queridos compañeros, con los componentes de arquitectura. Microsoft, para desarrollar esos componentes de arquitectura, estableció diferentes regiones a nivel mundial que nos permite suministrar un servicio altamente disponible, distribuido globalmente en todo el mundo. Estos centros de datos están organizados y disponibles para usuarios finales, ya sea por país o por región. Si hablamos de una región, estaríamos diciendo, mire, la región de Norteamérica. Claro, Norteamérica está definida por diferentes estados y que posiblemente en diferentes estados, como decir ciudades aquí en Colombia, podemos encontrar centros de cómputo, como lo están viendo allí en la presentación, en la diapositiva. ¿Listo? Entonces uno habla de una región o de un país determinado, ¿no? En referencia a los centros de cómputo, una región es un área geográfica en el planeta que contiene al menos un centro de datos, pero potencialmente múltiples centros de datos. Entonces, por ejemplo, en una región específica, nótese, volvemos a poner el mismo ejemplo, Estados Unidos, la región de United States. Entonces, allí, como ustedes se dan cuenta, no solamente hay un centro de datos, hay múltiples. Hay múltiples centros de datos que nos permitirán brindar ese servicio de tecnología. Estos centros de datos que están cerca y conectados en una red junto con una red de baja latencia. Entonces, esa red que interconectan estos punticos azules, estas líneas que estoy trazando ahí, son redes de alta velocidad, son redes de fibra óptica que interconectan todos y cada uno de los centros de cómputo, formando una malla o formando una malla. Entonces, eso es lo que nos permite acá. Entonces, tengan en cuenta, una región, pues, va a representar una colección de centros de cómputo. Acá lo tenemos. Tenemos el mejor ejemplo, que es Norteamérica, ¿no? Con diferentes centros de cómputo. ¿Qué nos suministra? Flexibilidad y escalamiento. Ya vimos las definiciones, por eso para mí era tan importante que ustedes entendieran esos conceptos claves. Flexibility and scalability. Escalabilidad y flexibilidad. ¿Qué nos permite o nos conserva
la resistencia de los datos, los datos que se mantengan allí persistentes sin pérdida o degradación. Dentro de la implementación del diseño, de la arquitectura que ustedes vayan a definir en un momento dado, deben contemplar seleccionar la región que esté más cercana a los usuarios finales. ¿Esto qué les permite? Pues que esos usuarios que están ubicados en ciertas regiones, países, pues van a, en últimas, van a contar con un modelo muy robusto, con un modelo muy importante desde el punto de vista de funcionalidad. Entre más cercano esté el centro de cómputo a los usuarios, pues los usuarios van a percibir un mejor servicio, menor latencia, ¿cierto? Mayor eficiencia. ¿Qué debemos tener en cuenta? La disponibilidad de implementación de la región. ¿Cómo así que la disponibilidad? Acá dice availability. Claro, porque algunas regiones no tienen todos los servicios o algunos países no cuentan con todos los recursos o servicios que ustedes pueden contemplar posiblemente en otras regiones. Acá en Colombia, por ejemplo, no existe centros de cómputo. El centro de cómputo más cercano ahorita está en Brasil, pero nosotros o las empresas no despliegan soluciones en Brasil porque resulta que la conectividad para llegar a Brasil, uno se imagina aquí una línea recta de Colombia a Brasil, pero no es así. Resulta que las conexiones para llegar a Brasil tienen que primero subir hasta Norteamérica y volver a bajar. ¿Eso qué significa? Eh, pues que la latencia se va a incrementar. ¿Cuál va a ser el próximo centro de cómputo? El próximo centro de cómputo que se va a desplegar es en Chile. Microsoft está trabajando arduamente para disponer un centro de cómputo. Nosotros en Colombia nos quedamos pues atrás desde ese punto de vista. Entonces Chile es una potencia mundial desde el punto de vista tecnológico para Sudamérica. En Colombia, ¿qué dijo Microsoft que iba a desplegar? Un nodo de comunicación. No es lo mismo que un centro de datos, no es lo mismo que un centro de cómputo. Un nodo de comunicación posiblemente nos entregue máximo 3 servicios que beneficiaría a la mayor parte de las empresas que están en esta región o en este país, pero no es lo óptimo. Entonces, fíjese cómo, claro, llegará en algún momento en que Microsoft con la solución de Azure despliegue centros de cómputo, pero de ahí a que llegue ese momento puede que pasen muchos años. Voy a mostrarles cómo es las redes internacionales de Sudamérica. Hay una red que se llama Maya. Del cableado submarino que tenemos aquí en Latinoamérica. Ah, no lo encuentro. Acá se ve más clarito, pero no tiene los nombres. Ya les comparto. Take it easy. Ujú, ujú. Los dos cables, acá está.
Acá está. Déjenme a ver si les puedo extender este gráfico o a ver si lo bajamos más bien. Save Image As. Lo ponemos aquí en el escritorio. Entonces, aquellas personas, está muy pequeñito, pero bueno, ahí se alcanzará a ver algo. Mira, acá están del lado de Colombia. Estos son los dos cables submarinos que permiten establecer conexión. Por un lado está Maya, no sé si ustedes ven aquí, y el otro es Arcos. Entonces, uno que va por todo la parte izquierda o el costado izquierdo de Latinoamérica. Mire que acá está Colombia, tiene interconexión y sube hacia Estados Unidos. Y el otro es Arcos, que va por la parte oriental de Latinoamérica. Por eso no existe una comunicación directa entre Colombia y Brasil. Colombia tiene que subir para volver a bajar y conectarse a Brasil. Para eso, pues Colombia prefiere desplegar sus centros de cómputo aquí en la parte de Estados Unidos, entrando por Miami, por este puntico azul que está aquí que ustedes ven, donde tengo aquí el puntero, donde lo estoy resaltando. Entonces, ¿cuánto se gastaría? Pues solamente no tiene que subir, volver a bajar para llegar a Brasil, ¿no? Pues solamente una conexión y por eso es más eficiente. David nos quiere hacer un aporte. ¿Qué quieres decir, David? No, profe, quería preguntarle qué significado tienen los colores de las rutas que se presentan ahí. Ah, ya eso depende del cable submarino. Entonces, nótese que hay más de un cable submarino. Entonces, está el cable submarino en Colombia, San Andrés Tolú, Suramérica Cross a través de Latinoamérica Nautilus, Arcos, etc. Ustedes lo que deben saber es que está Maya y Arcos, Maya por el costado izquierdo, Arcos por el costado derecho, y que no todos llegan a todos los países. Fíjase que por ejemplo, este azul que es Maya llega a Argentina, a Chile, no, perdón, a Chile, perdón, Perú, Ecuador, Colombia, sube por acá, pasa por todas las islas de Centroamérica y llega aquí a la parte sureste de Estados Unidos, que es Miami. Miren, acá está. Y el otro azul, que es el que nos interesa, que es Arcos, llega a Brasil en la parte superior, Brasil nuevamente, baja aquí a Brasil en la parte sureste, nuevamente a Brasil y llega aquí a Argentina. Entonces, fíjese la diferencia. Uno creería que Argentina comparte el mismo canal internacional que Chile. No, mire, son dos canales completamente diferentes, a pesar de que los países están pegaditos. Y claro, hay otros canales internacionales. Esos canales internacionales pues proveen alta disponibilidad, servicio, redundancia, etcétera. Esos canales usualmente están en constante mantenimiento porque ustedes saben que las placas tectónicas se están moviendo y estos cables submarinos se suelen quebrar, se rompen, porque llega un momento en que por más de que se extienda cable, pues esos cables se dañan, porque los países, las placas tectónicas se están moviendo y esos cables deben llevar un mantenimiento particular, especial. Mira, acá está la persona haciéndole mantenimiento. Cuando se rompen es cuando se caen todas las comunicaciones. Por ejemplo, en Colombia, ¿comunicaciones de dónde? Pues nosotros tenemos comunicación de todo lo que esté local internamente, pero uno si se va a comunicar contra Estados Unidos, Europa, Asia, pues quedamos como aislados, es prácticamente algo así. Entonces, eso se ha visto muy pocas veces, pero lo hemos vivido en otros escenarios. Entonces, eso es algo que pues ustedes deben conocer y saber. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar, David? Profe, quería preguntarle si eso también tiene que ver con las redes principales a nivel global. O sea, si se Claro, conectan a las redes madres. esos son los backbone principales. En este caso son los canales transoceánicos que interconectan Sudamérica con Centroamérica y Norteamérica.
Listo, muy bien, queridos compañeros. Pasemos pues al tema de que yo les hablaba de tener en cuenta la disponibilidad, de lo más cerca para proveer esa disponibilidad. Y hay servicios globales que son independientes de la región. Entonces hay algunos servicios que tú encontrarás en ciertas regiones y en otras no las encontrarás. Como lo que les comentaba hace un momento relacionado con servicios de conectividad de alta velocidad. Para llevar una estrategia óptima, Microsoft desarrolló un modelo de regiones PAR. ¿Cómo así? Claro, esto es buscando mantener una región primaria y está respaldada por una región secundaria. En caso de que la región primaria, Dios no permita, ocurra un desastre natural, etcétera, pues va a existir una región secundaria que va a soportar esas cargas de trabajo. Por eso es importante considerar que dentro de los diseños pues tengamos un modelo altamente disponible. Cada región de Azure está emparejada con otra región. Entonces, como lo vemos acá, norte, centro de Estados Unidos está emparejado con sur, centro de Estados Unidos. Este con el oeste. Oeste 2 con el oeste. Este 2 con el central. Canadá central con Canadá este. Norte de Europa con oeste de Europa. United Kingdom, que es Inglaterra, oeste está emparejado con Inglaterra Sur, Alemania Central con Alemania Noreste, Sur este de Asia con este de Asia, este de China con norte de China, Japón este con Japón oeste, Australia sureste, Australia este, India sur con India Central y Brasil pues, con South Central Use. Esta es la única que no cumple esta condición, que al menos deben existir 300 millas de separación entre centros de datos en una región. Esta es la única que no cumple, porque vuelvo y les digo, aquí en Sudamérica, la único centro de cómputo existente es Brasil. Cuando Microsoft termine de construir el centro de cómputo en Chile, pues ya vamos a tener un centro de cómputo más cercano, posiblemente para todos aquellos países que estén en esa región, ¿no? Buscando así optimizar el modelo de conectividad. ¿Qué otras cosas tenemos? Algunos servicios proporcionan replicación automática a la región emparejada. Entonces, esto es interesante desde el punto de vista de funcionalidad, porque si ya le suministra el servicio de replicación, nosotros no tenemos que entrar a replicar los datos, ¿no? Porque ya es de forma automática. Obviamente, sí, solo si en el momento de desplegar los recursos tú habilitaste o configuraste que querías una alta disponibilidad en formato de replicación, ¿no? Recuerden, eso tiene un costo adicional. Eso no es que está allí disponible, pero ya depende si tú lo quieres o no lo quieres, como cuando van a comprar un menú, el menú del día, el plato del día para el almuerzo y a usted le preguntan, ¿quiere agrandar las papas? ¿Quiere agrandar la gaseosa? Ahí se los tienen, pero ya depende de cada uno de si decide agrandar las papas y la gaseosa por un módico precio. Las actualizaciones del sistema de Azure se implementan en regiones emparejadas secuencialmente, no al mismo tiempo. ¿Cómo así? Claro, si yo actualizo, por ejemplo, voy a irme a este escenario, Alemania Central, voy a actualizar todo el centro de cómputo, pues lo mínimo que debo esperar es que se actualice primero esta región para luego desplegar la actualización en Alemania Noreste. Si yo aplico la actualización en las dos regiones al mismo tiempo, corro el riesgo de que tumbe todo el servicio y que la región primaria pues no va a tener una región secundaria de respaldo. Entonces, esto es una estrategia que desarrollamos para buscar una mejor solución en estabilidad. Las regiones emparejadas son miembros de la misma geografía y acá tenemos excepto Brasil. Ya lo dije por qué.
las circunstancias en las cuales nos encontramos. Dentro de la geografía, compañeros, entonces nosotros tenemos mercados discretos que preservan la residencia de datos y los límites de cumplimiento. Dentro de esas características geográficas, pues nosotros vamos a encontrar que puede existir típicamente 2 o más regiones, ¿no? Entonces acá tenemos típicamente 2 o más regiones. Permite que los clientes con necesidades específicas de residencia y cumplimiento de datos mantengan sus datos y aplicaciones muy cerca. ¿Esto para quiénes aplican? Para los de Europa y Norteamérica, no aplica para Sudamérica. Nosotros somos relegados, pues, desafortunadamente. De aquí, si algún país como Venezuela, que ustedes saben que tienen una política, ya la llaman la ley Chávez, donde los datos informáticos del país, que genera el país, el gobierno, deben estar almacenados en el mismo país, no pueden salir allí de esa ubicación. Entonces, pero al no existir un centro de cómputo en Venezuela, pues ellos no van a poder hacer uso de ese servicio. En Colombia no existe esa reglamentación, pero ¿en qué países sí existe? Por ejemplo, en Alemania, en China y en ciertas regiones de Europa. En Estados Unidos también existe esa ley, por ejemplo. Los datos del gobierno deben estar alojados dentro de centros de datos de gobierno. Es más, ni siquiera deben estar compartidos. Los centros de datos deben ser centros de datos completamente aislados del centro de datos para el mundo común, para las personas comunes, para las empresas comunes que adquieren ese servicio. Entonces, claro, Microsoft ofrece esta capacidad, pero solamente en ciertos países y en ciertas regiones. Entonces, acá veamos que permite que los clientes con necesidades específicas de resiliencia y cumplimiento mantengan sus datos y aplicaciones dentro de la misma región. Entonces, no olviden este concepto, eso se lo van a preguntar en el examen de certificación. Tenemos acá, típicamente contiene 2 o más regiones, ya hablamos de eso. Y podemos tener que todos los clientes mantengan sus datos muy próximos y categorizar las geografías, toda esta geografía del mundo en Américas. Entonces tenemos aquí Américas, Europa, Asia, Medio Oeste y África. Listo. Eso así está catalogado. Américas, Europa, Asia del Pacífico, Medio Oeste y África. Esas son las regiones en las cuales nosotros vamos a tener servicio de Azure. Empezamos a hablar con un concepto muy interesante, pero muy interesante, que es la opción de alta disponibilidad. Ahí nuestro compañero, cuando uno de los poquitos que habló en el día de hoy y que nos comentó que ya estaba haciendo las simulaciones, le salió preguntas sobre la opción de disponibilidad. Y dentro de esas opciones de disponibilidad, Microsoft nos dice, mire, ustedes pueden implementar sus recursos tecnológicos en cloud de Microsoft y tener escenarios tan altamente disponibles como ustedes lo necesiten o lo deseen. Es decir, nosotros te podemos ofrecer todo lo que tú necesites. O si no lo quieres en alta disponibilidad, pues tranquilo. Es como cuando ustedes van a comprar un helado ahí y le dicen cono sencillo, cono doble o cono triple. Entonces, ustedes deciden qué es lo que quieren. Obviamente, el cono sencillo va a salir más barato que el cono doble o el triple. Lo mismo acá. Entonces, miren, dentro de las opciones de disponibilidad, Availability Options, tenemos un acuerdo de nivel de servicio. ¿Alguien sabe qué es acuerdo de nivel de servicio? Dentro de la información que ya leyeron, esperaría yo. Profe, pues prácticamente que es un contrato que hace Microsoft con el usuario, ¿verdad? De que Microsoft o cualquier otra empresa, ajá. Bueno, o el proveedor de la nube.
Ajá, donde él asegura un cierto tiempo de disponibilidad de servicio. muy bien. Excelente, carita feliz. Excelente, compañero. Mejor yo no lo pude haber dicho. Eso es un contrato, por eso aquí muestran el proveedor y el contratante. Yo lo que entiendo por contrato es una interfaz, o sea que acá es una interfaz la que me conecta a la nube. No, si tú vas a la definición de contrato con el RAE, ¿qué te dice? Busca ahí contrato en RAE. ¿Sabes qué es RAE? Profe, no. RAE es nosotros al depender en su momento de España, pues toda nuestra forma de hablar y de expresarnos dependemos de la Real Academia Española de Lengua. Entonces, un contrato no es nada más que el acuerdo que hacen las partes para establecer un modelo, en este caso de servicio o de operación, donde las partes están de acuerdo a la definición de ese documento donde establece las condiciones del contrato. Entonces, nótese contrato de trabajo, contrato que tiene por objeto la prestación de un servicio de forma personal. Busquemos si está solamente contrato. Entonces, como contrato, acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o exigir relaciones jurídicas patrimoniales. Eso es contrato. Pues por eso su compañero, que muy gentilmente nos ayudó con la definición, habla de que efectivamente el proveedor de cloud y la persona o empresa que contrata el servicio, que adquiere el servicio, definen unas condiciones de funcionalidad. Si yo le voy a pagar a un proveedor de servicios cloud, llámese Amazon Web Service, GCP, Azure, Rackspace o Alibaba, yo esperaría que él me cumpla con lo que especificó en el contrato, que el servicio sea. Eso es como cuando ustedes tienen internet en su casa o el teléfono celular, ¿no? El smartphone. Y contrataron internet y si el internet se le vive caído, ustedes que les da berraquera y llaman y ponen una queja a la superintendencia de que están pagando una mensualidad y que mire que el servicio es pésimo, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Esto es lo que define SLA, acuerdo de nivel de servicio. ¿Listo? Acuerdo de nivel, Service Level Agreement, lo que define SLA, Service Level Agreement. Entonces, importante que desde ahora se empapen en esas definiciones. Define las condiciones del contrato del servicio. ¿Hasta ahí estamos, compañeros? Esta semana llegaron callados, aburridos. ¿Qué pasó, compañeros? Estamos iniciando semana. Entonces, listo. Entonces tenemos un Service Level Agreement del Profe, 99. el poder de los lunes. El poder de los lunes, pues con más ganas uno debería estar el lunes. Eso no, que el lunes de zapatero y qué vaina, no, pues con más berraquera, con más ganas, con el mejor optimismo, porque imagínense, si eso es el lunes, ¿cómo vamos a estar el viernes? Pues reventados. Entonces, acuerdo de nivel de servicio, el primer escenario, mire, primero, ¿qué tenemos acá? Un acuerdo de servicio del 99.9 con una solución de almacenamiento premium para montar, en la mayoría de los casos, una única máquina virtual. ¿Qué estamos diciendo acá? Traducimos este pequeño espacio del slide. Estamos diciendo que si tú quieres montar, por ejemplo, una máquina virtual en infraestructura as a service, porque eso ya lo vimos la semana pasada, en la clase pasada, y no quieres tener alta disponibilidad, Microsoft te asegura el 99.9 de acuerdo de nivel de servicio. Sí, solo si tienes una solución de almacenamiento premium. ¿La solución de almacenamiento premium de qué? Pues donde estás alojando los datos, el sistema operativo y los datos de esta máquina virtual.
Entonces, with premium storage, 99.9. ¿Listo? Entonces, así definimos los acuerdos de nivel de servicio. SLA del 99.9. Entonces ponemos aquí Azure. Y eso ya está en la documentación que ustedes revisaron. Por eso, importante, muchachos. Ahí me hace pensar mucho. Mire, 99.9, aumentemos esto porque está como muy chiquis. Entonces, mire, acá tenemos SLA de los servicios de Azure, resumen de los servicios de Azure para el servicio API Management, para configuration de app, para App Service, Application Gateway, etcétera, etcétera, etcétera. Nótese que ahí vamos a tener, Microsoft define diferentes niveles de acuerdos, de niveles de servicio, de acuerdo al servicio que tú estés adquiriendo. No todos van a estar en el mismo nivel, en el mismo acuerdo. Entonces, eso es importante, pues ir reconociendo cuáles son esos niveles. Muy bien, muchachos. Ahí se nos está uniendo Daniel. Son las 7 de la noche, compañeros. Vamos a aprovechar a salir a nuestro coffee break. Nos quedamos en este acuerdo de nivel de servicio. Nótese que ya hemos hablado de diferentes conceptos que espero que ustedes hayan asimilado y que pongamos en práctica en nuestro entorno. Salimos a coffee break, pausa activa, 15 minutos, lavado de manos, etcétera. Y regresamos en un momento para continuar con nuestra presentación. Mil gracias, ya regresamos. Salimos a coffee break, listo, ya regresamos en 15 minutos.
Hey chicos, ¿cómo les fue? ¿Descansaron? ¿Se tomaron su coffee break? ¿Su chocorramo, café? ¿Qué hicieron? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, sí se le escucha. Bueno, después de esta pausa activa, ¿entendieron lo del acuerdo de nivel de servicio del 99.9? Sí, señor. Bueno, muy bien. Esto es importante. Déjenme ver si les puedo. Entonces, ¿será que se puede ver esto más grandecito? Aquí está. Vamos a ver si podemos ampliar esto aún más, a un 125%. Entonces, espero que alcancen a ver la presentación allí. Mire, un acuerdo del 99%, que es el SLA más básico que ustedes podrán encontrar, están ustedes de acuerdo de que si ocurre una falla o una caída, que esa caída sea de 1,68 horas por semana o 7.2 horas por mes o 3.65 días, 3.7 días al año. Eso es lo que ustedes están acordando con Microsoft en el contrato. La del 99,9, mire, 10,10, el punto 1, 10 minutos 43 por semana, 43 minutos por mes y 8, casi 9 horas por año. Entonces, este es en tiempo lo que ustedes están acordando con Microsoft que van a permitir ese tiempo en caídas por semana, por mes o por año, de acuerdo al SLA. Entonces, esto es el 99,9, siempre y cuando ustedes hayan contratado una solución de almacenamiento premium. Ahora miremos el segundo escenario. El segundo escenario es un acuerdo del 99,95, un acuerdo de nivel de servicio. ¿Cómo así? Claro, te ofrecemos un mejor acuerdo de disponibilidad siempre y cuando tú habilites, esto implica un mayor costo. Entonces voy a poner acá los signos pesos o dólares, como ustedes quieran. Acá esto es más económico, pues porque no tiene alta disponibilidad. Y acá ya tenemos una funcionalidad que ustedes están habilitando, que es el Availability Set, donde tenemos protección ante alguna falla en el centro de cómputo. ¿Ven? Qué interesante. Entonces, ese 99,95, ¿cuánto es? Mire cómo reduce el tiempo. De 10 minutos a la semana a 5 minutos. Microsoft no se debe pasar de 5 minutos de caída, en caso de que exista, ¿no? Esto es en caso hipotético. ¿Cuánto va a ser al mes? De 21 minutos. ¿Y cuánto va a ser al año? De 4 horas máximo. 4.3 horas al año. Entonces, nótese cómo se reduce casi a la mitad en la mayoría de los escenarios ese acuerdo de nivel de servicio. Se reduce es en beneficio del contratante, de la persona que contrata, de la empresa que contrata, etcétera. Entonces, claro, pero obviamente ustedes deben pagar un poquito más por ese acuerdo, ¿no? Configurando un conjunto de disponibilidad o un availability set. El tercer escenario, compañeros, de la disponibilidad es
un acuerdo del 99,99%. ¿Cómo así? Claro, sí te puedo ofrecer un mejor servicio siempre y cuando pues pagues una gotica más. Mire cómo se incrementa el costo ahí. Y configures una zona de disponibilidad o mayormente conocida Availability Zone, donde tenemos una protección completa en el centro de datos. Una protección completa del centro de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Realmente lo que se hace aquí es réplicas entre dos o más centros de datos. En este caso, tendríamos el principal y dos réplicas adicionales en centros de cómputo diferentes. Mientras que el Availability Set lo que hace es tener una réplica de la maquinita virtual, ya sea en el mismo centro de cómputo o en otro, usualmente es en el mismo, pero en diferente rack. ¿Se entiende el concepto de rack, compañeros? Hello, are you there? ¿Un gabinete? Es un gabinete, es el famoso gabinete. Esto es un armario o gabinete tecnológico, ¿no? Obviamente. Entonces, uno en un rack puede alojar diferentes servidores. Eso se conoce con diferentes U's. Así se conoce. Entonces, venga a ver si tenemos un gabinete, un rackcito, un armario donde podamos tener una mejor visión de los servidores, de los hosts. Entonces, Rack Data Center. Entonces, fíjese que esas imágenes que ustedes ven acá, ¿cierto? Donde muestran una gran cantidad de servidores ahí interactuando en esos racks o en esos gabinetes. Así es en el mundo real. Mire, cada lineecita de estas es un servidor y se consume una U. Así es el estándar, es el nombre que se le da. Mire, acá tenemos otro servidores que están encajados. Pueden ser servidores, switches, routers, etcétera, diferentes componentes, soluciones de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto es un rack aquí de comunicaciones, mire. Esto es un rack de comunicaciones de mala práctica con buena práctica, mire. Esto es lo que uno encuentra usualmente en los centros de cómputo de las empresas. Y cuando se cablea de una forma óptima, así lo veremos, bien organizadito, peinadito, organizado como debe ser, ¿no? No como esos desastres que a veces uno ve en los centros de cómputo de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, y ya los racks donde están almacenados allí los nodos, los servidores, etcétera. Entonces, fíjese cómo tenemos soluciones muy robustas dentro de este modelo. Entonces, todo esto era para contarles que en el Availability Set, pues tenemos una réplica de máquinas virtuales entre diferentes racks, pero del mismo centro de cómputo. Si un rack se cae, pues tenemos la réplica en un segundo rack. Y el Ability Zone es la opción en donde el centro de cómputo cae y tenemos una réplica en un segundo centro de cómputo. Entonces, esa es la gran diferencia entre un conjunto de disponibilidad y un conjunto de Availability Zone. ¿Listo? ¿Quién quería compartir allí? Los escuchamos. Profe, no, yo le iba a preguntar, era en ese nivel de servicio, pues ahí es Availability Sets. Nada, si le pasa, ese es dentro del mismo centro, ¿verdad? Dentro del mismo centro de datos. Si le llega a pasar algo a esa Así es. estructura física, pierdo toda la información. Claro, obviamente, ese No es hay el riesgo. respuesta, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, ¿qué tendrías que contratar? Un No, Availability Zone. pues, Availability Zone. Claro, el Más siguiente, carito es el Region Park. obviamente. Entonces, ¿quieres algo sencillo sin disponibilidad? El 1. ¿Quieres réplica de tu máquina virtual en el mismo centro de cómputo, pero en diferente rack? Listo, set de disponibilidad y te vale esto, mira, 2 signos pesos. Pero si eso no es suficiente para ti, pues paga más y te llevas un
una zona de disponibilidad. ¿Ve? Entonces, ahí está para todos los escenarios, para todos los gustos, para todos los alcances. Microsoft lo que te dice es, mira, yo te puedo presentar el servicio más robusto que tú quieras o el servicio más básico. ¿Eso quién lo decide? Pues la empresa que va a contratar, el contratante, quien dice, yo necesito un servicio allí, va a montar un par de servidorcitos y ustedes determinan qué tan robusto quiere que sea esa acuerdo de nivel de servicio, donde el SLA del 99,99, pues obviamente va a ser un servicio mucho más robusto a nivel de horas. Entonces miremoslo nuevamente acá, ese no lo hemos mirado, 99,99, mire, con una caída de 1 minuto por semana, ¿sí se dan cuenta? De 5 pasamos a 1. Entonces veníamos con este de 10, 5, ahora 1 minuto. Al mes, 4 minutos. Al año, 52 minutos, casi 1 hora. Pasamos de 8 horas a 1 hora. Entonces, fíjese cómo cambia ahí pues, la calidad del servicio. Y si quisieras algo más robusto, tenemos el 99,999, donde pasamos de 10 minutos a 6 segundos. Pues, imagínate el orden de los segundos. De 43 minutos al mes a 25 segundos al mes. Pues, imagínate. Y de 8 horas al año a 5 minutos al año. Eso es brutal. Este es el más completo, pero obviamente va a ser el más costoso de todos. Y ahí, ¿quiénes tienen este nivel de servicio? Bancos, entidades financieras, entidades petroleras, sector gobierno, entidades de salud, etcétera, etcétera. Aunque, bueno, no quiero entrar aquí a hablar de las entidades colombianas, pero bueno, ahí está, nótese. Entonces, esos son claramente el modelo y el alcance que ustedes pueden llegar a tener. Ahora bien, para no ir tan lejos, también Microsoft ofrece la recuperación de un desastre. Esto se conoce como BCP, Business Continuum Planning, BCP, que es muy conocido en la jerga técnica. Y esto hace referencia a esa recuperación ante un desastre de múltiples regiones. O sea, ya estamos contemplando ese escenario de qué pasa si estamos de malas y que definitivamente esas 3 zonas de disponibilidad se cayeron. Pues tenemos la solución de la solución. Entonces aquí voy a poner este. Ya no son 3 signos pesos, sino 4. Mire ahí cómo se incrementó. Entonces tenemos regiones pares, protección regional ante un desastre basados en zonas, porque tenemos la réplica en regiones. Mire, de la región 1 nos movemos a la región 2 y de la región 2 nos movemos a la región 1. Entonces, este es el cuarto escenario. Tenemos 4 opciones de disponibilidad que ustedes pueden adquirir de acuerdo a las necesidades corporativas o empresariales. ¿Alguna pregunta allí? Por mi parte, no, señor. Tengan en cuenta, estos son preguntas de certificación. Ahí ya su compañero lo informó, nos lo telegrafió, nos hizo una aclaración de que salen las preguntas de certificación. Señorita Ángel. Buenas noches, instructor. Quedó un poco la duda. Entonces, desde, digamos así, el escenario 3, él tiene esa posibilidad de que haga una copia de la base de datos de una máquina virtual y la pase incluso a otra, por así decirlo, base de datos que no esté dentro de la empresa, ¿cierto? Claro, acá lo que estamos contemplando es opciones de alta disponibilidad que te ofrece Microsoft en cloud. ¿Quién es cloud? Pues la nube de Microsoft. Si ya tú tienes una base de datos local, pues debes contemplar qué solución vas a adquirir en Azure para tener esa alta disponibilidad. No sé si eso fue lo que te entendí. Sí, bueno, mi pregunta es más en cuanto al cuarto escenario, pues supongo que tiene eso y más como que otros aspectos que sinceramente no se me entrecortó un poco la llamada. Ah, claro, es que acá estamos hablando de región. Si nos devolvemos al inicio del
de la presentación del día de hoy, yo les decía que una región, la definición de región, es que está representada por una colección de centros de datos. Entonces, nótese, acá tenemos la región de región de Estados Unidos, donde está norte, sur, este y oeste. Y les comentaba que existen pares de regiones buscando tener esa alta disponibilidad y están separadas de al menos 300 millas. En ese orden de ideas, lo que te queremos dar a entender es que si la solución 3, que es zonas de disponibilidad, estamos hablando de una zona, la zona norte, la zona sur, imagínense, no sé si tú eres de Bogotá, pero imaginémonos, la zona norte de Bogotá está replicada con la zona sur de Bogotá, la zona este de Bogotá está replicada con la zona oeste y así sucesivamente. Si la zona norte se cae, pues tenemos la zona sur. Hasta ahí normal, pero todo está en Bogotá. Pero, ¿qué pasa si Dios no lo permita, ocurre un terremoto? Porque dice que Bogotá está en una zona, esto fue anteriormente una gran laguna, y tenemos sedimentos, no es piedra fija, sino son sedimentos. Entonces ocurre un terremoto, se nos cayó Bogotá, Dios no permita, esto es algo hipotético. ¿Qué pasa? Pues se nos pierden los datos, el servicio, etcétera. Entonces lo que uno contempla es replicar Bogotá contra, voy a dar un ejemplo ahí, Medellín. Entonces esto es Bogotá, lo replico contra Medellín. Medellín también tiene sus zonas norte, sur, este y oeste. Esto es lo que se conoce como múltiple región de recuperación de un desastre. Es la réplica entre regiones. ¿Se entendió ese concepto, señorita Angie? ¿Angel? Sí, señor, gracias. Bueno, entonces es eso. Siempre teniendo la posibilidad de tener una solución más robusta que la anterior. Y por ende, como lo mostré aquí, mire, va a ser más costosa. Cada vez es una solución más costosa. Porque, pues así lo dicta el requerimiento del negocio. Así nos lo están pidiendo. Muy bien. Entonces empecemos a hablar, empecemos a revisar o aterrizar un poquito ese escenario. El de la máquina sencilla, pues no tiene nada más que explicar porque es una única máquina que uno instala y ya, para de contar. Empecemos a ver, esto es lo que se conoce como conjuntos de disponibilidad, availability set. Entonces miremos pues aquí la definición de conjuntos de disponibilidad. El conjunto de disponibilidad, ¿qué va a hacer, queridos ingenieros? Mantener las aplicaciones en línea durante un mantenimiento o una caída del sistema. Y el Availability Set o el conjunto de disponibilidad ofrece dos alcances para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Un alcance horizontal y un alcance vertical. ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes. Claro, miren, recuerden, estamos contemplando que podamos a considerar una caída o un mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento donde implique pues, reiniciar el nodo, reiniciar la máquina virtual, y que aplicamos un parche, entonces pide reinicio y no nos podemos dar el lujo que la aplicación quede pues ahí colgando, ¿no? Entonces tenemos dos escenarios, update domain y fault domain. Yo voy a arrancar con con el falla de dominio. Mire, falla de dominio es cuando lo vemos de forma vertical. Acá nos dice falla de dominio 1, que es todo este, falla de dominio 0, falla de dominio 1 y falla de dominio 2. Tenemos tres escenarios ante una falla. ¿Qué dice esta definición de falla de dominio? Que nos provee una separación física de nuestras cargas de trabajo a través de diferentes hardware en el centro de cómputo. Yo se los traduzco al español, al cristianismo, al lenguaje que ustedes más quieran. ¿Y qué significa? Que una falla de dominio es ver esa configuración a nivel de rack, a nivel de, nos decía ahí nuestro compañero, la capacidad que tenemos de contar con diferentes racks o armarios para alojar los servidores. Entonces, si todo este rack se me cae, mire que en este rack hay un host, un segundo host, un tercer host, un cuarto host. Lo que yo esperaría es que en un segundo rack
o en un segundo host esté replicada la maquinita, mire. Aquí estaría replicada. Entonces, si se me cae todo el rack, pues nada, fresco, yo en un segundo rack tengo esa maquinita, una segunda copia levantada de la aplicación que yo esté trabajando. ¿Que cómo lo replicas? Ah, bueno, eso no lo hemos visto, pero esperaría que lo repliques. ¿Con qué tecnología? ¿Cómo lo haces? Allá es otro tema. Lo importante es que yo te estoy proveyendo un segundo rack donde vas a almacenar esa maquinita. ¿Listo? Entonces, imaginémonos que esa aplicación es una base de datos en Always On. Entonces, recuerden que el Always On, para aquellos que no saben, tiene un sistema de replicación nativo que replica los datos de un nodo a otro. Entonces, ahí tenemos nuestro Always On, bases de datos. Se cayó el primer rack, pues nada, o la primer host. Nada, no pasa nada porque tengo un segundo nodo con los datos replicados y que va a soportar mi carga de trabajo. Listo, eso es lo que se conoce como domain, fault domain o dominios de falla. Ahora bien, el update domain es esa forma en donde las actualizaciones programadas de mantenimiento, rendimiento o seguridad se secuencian a través de dominios de actualización. ¿Cómo así? Claro, imaginémonos que tenemos esa misma máquina con el Always On de SQL Server. Entonces sabemos que son 3 nodos. Mire, yo puedo tener acá un nodo del SQL Server, un segundo nodo del SQL Server y un tercer nodo en el SQL Server. Si voy a aplicar una actualización que me pide reinicio de la máquina, pues yo lo aplico de forma secuencial. Imaginemos que lo apliqué en el nodo 0, la máquina se reinició, por ende quedó disponible en el update domain 1 y en el update domain 2. Entonces no pasó nada, siguió trabajando común y corriente. Imaginémonos otro escenario, que la actualización la apliqué en el update domain 1. Entonces en algún momento esta máquina se reinicia, pues queda arriba el update domain 0 y el update domain 2. Entonces fíjese, no pasó nada. A pesar de que, por ejemplo, el update domain 1 y el update domain 2 estén en el mismo fault domain, porque ya el reinicio no está a nivel, la caída no está a nivel del rack o del host, sino a nivel del servidor virtual. Y el tercer escenario, que se aplicó ya no en el UD0, UD1, sino en el UD2, pues no. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que se actualiza de forma secuencial. La actualización no se aplica a los 3 nodos simultáneamente, porque si se aplica simultáneamente a los 3 nodos, pues este se va a reiniciar, este se reinicia y este se me reinicia, y pues mi aplicación va a quedar offline. Entonces, eso es una estrategia que también trabajamos mucho las personas que trabajamos en virtualización y se conoce con el concepto de afinidad, affinity. Afinidad. Ese concepto de afinidad es que uno no debe alojar una máquina virtual o las máquinas virtuales replicadas en el mismo host para evitar de que se me caiga todo el servicio, ¿no? Eso es lo que se conoce como affinity. En VMware, en Hyper-V, cuando tú aplicas afinidad, las máquinas virtuales se distribuyen entre diferentes hosts para que estén altamente disponibles. ¿Se entendió este concepto de availability set? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, muchachos? Los escucho. No, señor, está claro. Respecto a lo que es la actualización, los dominios de actualización, parece haber leído que tras la actualización, el equipo o el servidor que se está reiniciando tiene un tiempo estimado de 30 minutos para completar ese reinicio antes de pasar al siguiente, a actualizar el siguiente servidor. Entonces, uy, qué buen aporte. Ese sería excelente. como la secuencia allí antes de continuar. Claro, es más, existe una tecnología que valida que el servicio
porque puede que se haya gastado 10 minutos o 5 minutos en reiniciarse, pero debemos confirmar que los servicios se hayan levantado. Porque una cosa es que la máquina responda a ping y que esté arriba, y otra es que la aplicación esté arriba. Entonces, tal cual como nos dice nuestro compañero, él no solamente espera que el servidor se levante, que espera un tiempo prudente y posteriormente hace una validación que la aplicación esté online. La aplicación, llámese el SQL Server, el directorio activo, bueno, el web service, lo que ustedes tengan allí montados, ¿no? Qué buen aporte, compañero. Paola, ¿estás ahí? Paola. Vamos a darle tiempo a que nuestra compañera Paola conecte el micrófono. Paola. O nuestro amigo Miguel. Paola o Miguel. Pues están Señor, viendo sí, la señor. novela. Ah, Dígame, listo. no, Excelente. aquí estoy. Nice. Miguel, cuéntanos entonces, ¿qué vendría a ser ese concepto de conjunto de disponibilidad cuando hablamos de fault domain, de un dominio de falla? ¿Cómo es que funciona esto realmente? ¿Qué alcanzaste a entender del concepto de falla de dominio? No, pues según lo que explicabas, era como cuando, era como a nivel de rack, ¿no? O sea, se supone que hay varias copias de la aplicación o varias copias del servicio en diferentes racks. Entonces, en caso de que falle alguno, pues debe quedar alguna copia en otro. Pero pues entonces, según lo que te Excelente. entendí, va a nivel de rack. A nivel de rack o a nivel de host. No olviden, a nivel de rack o a nivel de host, pero la definición está 1A. Excelente. Muy bien, esa es. Ahí Paula se quedó perdida. Vamos a pasar a otro concepto, compañeros, y es el de availability zone o zonas de disponibilidad. Definamos este escenario de zonas de disponibilidad. Cuando hablamos de zonas de disponibilidad, pues suelen estar conectadas entre sí. ¿Quiénes? Las zonas, ¿cierto? Entre sí a través de redes de alta velocidad. Esta flechita que ustedes ven aquí en azulito es una red de fibra óptica que interconecta la zona 1 con la zona 2 con la zona 3. Voy a volver a poner el mismo ejemplo. Sé que no todos están en la misma ciudad, pero sí en el mismo país. Voy a decir que esta región es Bogotá, y acá tenemos la zona norte, la zona sur y la zona este. Listo, norte, sur y este de Bogotá. En la zona norte tengo un centro de cómputo, en la zona sur tengo un segundo centro de cómputo y en la zona este tengo un tercer centro de cómputo. Y los tengo interconectados con estas flechitas que son una red de fibra óptica que por definición nos hace pensar que es una red de alta velocidad. Nótese en algo interesante, este grafiquito que tenemos en cada una de las zonas es este mismo gráfico que teníamos acá, mire. Entonces, en ese centro de cómputo aplicamos el concepto de update domain y de fault domain, pero lo mejoramos adicionalmente replicándolo con otro centro de cómputo que también tiene los mismos update y fault domain. Listo. Entonces mire cómo se vuelve la redundancia de la redundancia. ¿Qué nos dice el concepto de zonas de disponibilidad, queridos compañeros? Nos dice que las zonas de disponibilidad le permiten a los clientes ejecutar aplicaciones de misión crítica con una alta disponibilidad y replicación de baja latencia. Entonces, esto es bastante interesante porque ya no solamente estamos hablando de la alta disponibilidad de falla de dominio o de actualización, sino que contemplamos de que todo el centro de cómputo se nos caiga. Y si se nos cae, a pesar de que teníamos host o racks ahí en nuestro centro de cómputo,
pues la información va a estar replicada adicionalmente a otros centros de cómputo. ¿Listo? Entonces, esto lo hace bastante robusto. Mire cómo se mejora la disponibilidad. Entonces, ¿cómo funciona? Pues las zonas de disponibilidad se ofrecen como un servicio dentro de Azure y para garantizar la resistencia hay un mínimo de 3 zonas separadas en todas las regiones habilitadas. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Esto es Bogotá. ¿Listo? En Bogotá tengo la zona norte, la zona sur y la zona, va a decir centro, la zona centro. En Bogotá existen 3 centros de cómputo que están replicados los 3 entre sí, mire, formando un anillo de replicación. ¿Qué nos permite? Ya no estamos contemplando allá que se nos cayó el host o que se nos cayó el rack, no. Estamos contemplando de que se nos cayó todo el centro de cómputo, compañeros. Entonces, ¿qué nos permite? Pues tener contingencia a otros 2 centros de cómputo. ¿Listo? ¿Se entendió el concepto? Sí, señor. Sí, Qué señor. bien. Gracias, Pedro Miguel. Por lo menos en el Señor. caso del update, ahí cómo sería, o sea, sería la secuencia, primero se actualiza un centro, después otro centro y después otro centro. Claro, recuerda que acá cómo sería, imaginémonos que estamos en la zona norte de Bogotá y tenemos update domain. Entonces, fíjate, como estamos hablando de réplica en 3 zonas, tú aplicas la actualización en este nodo, en el primer nodito. ¿Listo? Ese nodito replicó, reinició, pero como existe una réplica acá, ojo, es una réplica. Entonces, la actualización que aplicaste en este nodo automáticamente se va a ver reflejada en este segundo nodo, porque es una réplica, es un espejo. Por eso se llaman réplicas. Aún queda pendiente este nodo y este otro nodo. Lo mismo acá. Entonces, cuando aplique la actualización en el segundo nodo, pues esa actualización se va a replicar en el segundo nodo de la segunda zona, es decir, en la zona sur. ¿Qué pasa con el tercer nodo cuando se aplique la actualización? Pues se aplica la actualización y automáticamente replica la actualización en el tercer nodo. Entonces, como son réplicas, el concepto es que cada vez que exista un cambio o una modificación en una de las zonas, ese cambio o actualización se va a replicar en la segunda zona. ¿Se entendió el concepto? Sí, pero eso incluye que se va a reiniciar el host también en la zona de réplica. No, digamos que no se reinicia. Una cosa es la réplica de datos y otra cosa es la réplica del servicio. Si acá se me reinicia el nodo, pues este sigue online, pero no va a recibir actualización. Él va a decir, uy, ¿qué pasó? Bueno, va a esperar la próxima actualización. Reinició, subió y como hubo una modificación del dato, pues acá va y lo replica. Tarán. O sea, en ¿Me hago teoría solo entender? serían 3 actualizaciones y no 9, como se podría de pronto llegar a pensar si no se sabe. Exactamente, porque son réplicas, estamos hablando de réplicas de datos, ya no estamos hablando que se aplicó una actualización acá, entonces tiene que ir a aplicar la actualización acá y después aplicar la actualización acá, no, se aplicó en uno, que esta es tu fuente primaria y esa se replica acá y se replica acá en las otras 2 zonas, claro. Entonces imaginémonos una maquinita virtual, tenemos la maquinita virtual, le aplicaste un parche al sistema operativo, digamos que es una Windows, y la máquina virtual se va a replicar enterita la máquina virtual. En el otro lado se replica. ¿Listo? Se replica la máquina virtual. Si es una base de datos lo que está replicando, pues es la base de datos, etcétera. El dato que tú tengas. Acá lo mira como un dato general. No lo está mirando como un servicio. Ahí nuestro amigo Pedro tiene una pregunta. Sí, profe, mi pregunta va más enfocada hacia la réplica de datos. O sea, cuando yo mando los datos pues, mis datos de mi aplicación digamos que a la zona de disponibilidad 1,
¿Estos se guardan de forma sincrónica en la zona 2 y zona 3 o primero se guarda ahí en la zona 1 y luego asincrónicamente pasa a la zona 2 y luego a la zona 3? Ah, bueno, ya Es un proceso depende, sincrónico. claro. Muy excelente pregunta. Esto ya depende del tipo de dato que tú estés manejando. Entonces, no es lo mismo hablar de una máquina virtual que pueda tener cualquier aplicación y servicio dentro de la máquina virtual que hablar de una base de datos, porque hay escenarios que son asíncronos y hay otros escenarios que son asíncronos. Entonces, dependiendo de lo que tú tengas, nosotros hemos puesto algunos ejemplos de maquinitas virtuales, ¿no? Pero ya tendríamos que entrar a mirar la documentación de lo que tú estés replicando. Acá yo digo una máquina virtual, pero imaginémonos que es un storage account, donde tenemos file server, share documents, o tenemos un blob storage, etc. Otro concepto, ya no es un storage ni una máquina virtual, sino es un Azure Database. Entonces, ya toca entrar a mirar las propiedades del recurso, del servicio que contratamos y cómo interactúa la réplica en ese servicio. ¿Listo? Entonces, aquí, para contestar tu pregunta, ya depende del servicio que nosotros estemos contratando. Vamos a darnos cuenta que para bases de datos o para máquinas virtuales o para una solución de almacenamiento, cada uno tiene sus características nativas propias de replicación. Démosle la posibilidad nuevamente a Paola. A ver si aparece. Bueno, entonces digamos que es que la tenemos entre ojos. A nuestro amigo Daniel. Está mirando la novela. A nuestro amigo Edward. Está mirando Netflix. A nuestro amigo Andrei. Después dicen, ¿por qué perdí el examen? Bueno, ojalá que así como tienen tiempo para ver, digo yo, series y películas, que supongo es una suposición, pues tengan tiempo para ver la grabación del video. Listo, entonces, yo voy a Estoy dar por hecho. pelando papas y escuchándolo. Ah, vea, es que Luisa sí es multitask. Ella está pelando las papas Ay, y está no, que cuando escuchando uno la es tarea. mamá, cuando uno es mamá tiene que ser multifacético, creo yo. Obviamente, eso es, pero mira, no dejas a libre albedrío tus responsabilidades. Tienes tu responsabilidad de tu hogar, pero al mismo tiempo estás cumpliendo con la responsabilidad de tu curso. Entonces, estrellita y carita feliz para Luisa. Sino que yo digo que hay prioridades y pues la verdad, yo así sea 24/7, pero yo digo que lo hago. Eso es de admirar, la verdad sí te admiro muchísimo. Desde ese punto de vista es, bueno, es un ejemplo a seguir, eso es un ejemplo a seguir. Entonces, qué bueno, te felicito. Entonces, no olviden, muchachos, las zonas de disponibilidad nos permite replicar la información con 2 zonas más, manteniendo así esa alta disponibilidad. Recuerden que acá, si nos devolvemos, dime.
ahora que usted habla de las zonas de disponibilidad, cuando por decir uno va a crear, por decir está Mongo Compás y Mongo Atlas, ¿cierto? Está el local que es el Compás y la nube que es el de Atlas, ¿cierto? Ellos cuando uno va a crear desde la nube, le preguntan a qué región se va a Vas a incorporar. replicar. Exacto. Pero siempre a veces le muestra a uno como el país más cerca, puede ser Estados Unidos, Canadá, pero el más cerca donde está como la nube a la que yo voy a replicar esa base de datos. Sí, recuerden el concepto de regiones pares. Lo que nosotros buscamos para mantener una alta confiabilidad de la réplica y de los datos, Microsoft dice que esperamos tener al menos 300 millas de separación, o sea, no sobrepasar estas 300 millas, excepto pues Brasil, vuelvo y lo digo, por temas de que no hay más centros de cómputo. Nos tocó con el sur de Estados Unidos. Pero lo que nosotros buscamos aquí es como mínimo unas 300 millas de separación, como por mucho. Eso es por mucho, o sea, ya porque no hubo nada más. Entonces, sí, la idea es que la réplica sea, y por eso se habla de Azure Region. Estamos hablando de la misma región. Entonces, ¿cuál sería la región para nosotros? Colombia, obviamente, si existiera centros de cómputo aquí en Colombia, ¿no? Entonces, volvía a decir centros de cómputo en Bogotá Norte, Sur y Centro. Nodos, no. Dime, perdón. Se les dicen nodos, no. ¿A qué cosa? Pues como a las zonas, pues como esas oficinas virtuales donde lo de las regiones, pues yo lo tomo como si fuera un nodo, por decir en la ciudad de Brasil, un nodo en otra parte, porque son partes de Sí, donde se despliega la información. digamos Pues que sí, pero yo no es que el mejor, no es, claro, tú lo puedes, si vas a hablar en contextos de nodo como centro de cómputo, sí. Y es importante aclarar que cuando tú estés expresando la idea, uno dice, no, mira, el nodo del centro de cómputo de Brasil y el nodo que está que van a construir allá en Chile, la etcétera. mandapio. Exacto, y uno como que ya aterriza la idea, que sí, es completamente Sí, viable, porque ¿por qué pues no? yo pues estuve mucho tiempo, pues la experiencia como asesora comercial fue más que todo en telecomunicaciones. Y a nosotros nos Claro, explicaban que estas redes van debajo del mar y mandan muchos ingenieros en telecomunicaciones que son como los que hacen esos empalmes y ya pues llega la infraestructura que la montan nosotros los programadores. así es, así es. Entonces, a nivel de nodo como punto de servicio, sí, puede ser. También un nodo puede ser un servidor o un host o un rack. Entonces, por eso es importante como aclararlo, ¿no? Dependiendo del contexto que estemos hablando. Entonces, uno, dependiendo de ese contexto, uno lo asimila y lo aterriza, ¿no? Para no entrar a generar confusiones. O si quieres ser un poquito más puntual, más polite en tu conversación, entonces tú ya te refieres como al centro de cómputo que hay allá en Argentina, en Chile o en Brasil o como un poquito más aterrizado, pero lo puedes utilizar, ¿por qué no? En temas de telecomunicaciones es muy usual porque ya se habla de nodo de comunicación, ¿no? Pero entonces ya depende del contexto, lo diría yo. Pero bien, mucho de tu aporte, gracias, Luisa Fernanda. Qué bien, compañeros. Entonces, bueno, damos por hecho las zonas de disponibilidad. Ahora bien, vamos, ¿qué horas son? 8 en punto, queridos compañeros. Vamos a dejar hasta acá grupos de recursos. Son las 8 en punto, nos acabo de avisar acá el sistema. Y vamos entonces a tomar un pantallazo. Vamos a dejar acá Ángel, instructor. Lo que pasa es que también puede que algunos estemos en transporte público. Sí, o sea, yo no les voy a decir que no. El tema es que ustedes tienen un compromiso y el compromiso ni siquiera es conmigo, es con ustedes mismos. Entonces, ya
la idea es que ustedes puedan ir adquiriendo, ustedes cuando se matricularon a este curso, adquirieron unos compromisos y esos compromisos es que puedan asistir a sus meetings, a sus reuniones, y ya sea porque están transportándose, etcétera, pero en última son ustedes los perjudicados, no es ni el instructor, ni el centro de entrenamiento, ni Microsoft. Entonces, por eso les decía, si no se pueden, esperaría que tengan el tiempo de ver la grabación, que ahí estará. Pero ¿qué me hace pensar? Si yo llego hoy lunes y les pregunto, ¿cómo les fue, muchachos? ¿Qué vieron? Y nadie responde, solamente un par de personas. Entonces, eso deja mucho que desear. Por eso mis aclaraciones. Y Ok, por eso yo también le se dije la graban verdad. las... Exacto. Yo Por fui ejemplo, muy Luisa, sincera y le dije, "Vea, la verdad, pues a mí me pagan mensual, no me pagan todo el mínimo, tengo que buscar la forma de subsistir porque yo soy sola para todo en mi casa, pero si ya mañana que es el día, pues que no tenemos clases y me pongo al día porque la verdad, jefe, es que jefe, profe, salgo como un chupo de guardería los fines de semana, esperando a que salga el último claro, borracho y yo apenas de irme a dormir. obvio, ¿no? Y vuelvo y les digo, o sea, es completamente entendible cada uno de los casos, cada uno de los escenarios, pero no olviden, ustedes son las personas responsables de su aprendizaje. Y nada, o sea, tranquilos. O sea, yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy aquí para apoyarlos, acompañarlos, animarlos y yo Profe, necesito tener yo un tengo, feedback. Dime. y antes tenemos un plus a favor, no cualquiera se mete al reto de estudiar cualquier cosa virtual, porque a mí me preguntan, ¿usted estudia qué? Yo estudio esto, pero lo estudio virtual, ay, no hay nada como ir a clase y yo no, es que eso es lo bueno, de vos depende qué querés aprender y qué no querés aprender. Exacto. Que no nos pase lo de la propaganda de que si estás en el lugar equivocado, ¿no? Porque Al de la vivienda. perdemos el de exactamente. Cuéntanos, Angel. Instructor, Otra pues como... cosa, yo estuve ingresando el código porque pues obviamente en mis redes libres también ingresaba el código y me dice que se podía redimir hasta el 17. Danos un momentico, Luisa, que nos va a compartir Ángel su apreciación al respecto. Cuéntanos, Claro. Ángel. Instructor, es que solamente también lo comentaba por si en dado caso me desconectaba ya como tal abruptamente de la reunión, porque bueno, obviamente hay sí ni formas, a veces el celular no aguanta la conexión, conectarlo desde 7 a 8 de la noche y no, pues obviamente a fin de cuentas obvio es compromiso de cada uno sí y poner cada uno pues de su parte, a fin de cuentas nosotros somos los que estamos es que nos beneficiamos con este tipo de conocimientos, solamente decía en dado caso que Sí. en la reunión y porque no estoy segura si me llamaron a mí o a un compañero. No, porque ya te hubiera dicho, pero no, frescos. Vuelvo y lo digo, es con el ánimo de impulsarlos en su carrera de aprendizaje para que puedan salir adelante. Ese es nuestro compromiso de nuestra parte, que ustedes se enamoren de la tecnología, que cuenten con las herramientas, con un instructor que les permita hacer el seguimiento y obviamente yo necesito tener una trazabilidad, porque yo no puedo dar por hecho de que, ay, no, todos aprendieron chévere, no estuvieron contentos, no, siempre estuvieron online, ¿no? Y yo cómo puedo asegurar eso si no hago una traza, si no tengo una muestra de lo que ustedes están aprendiendo y adquiriendo. Listo. Entonces es como cuando estamos preparando, no sé, una sopa y vamos en la mitad de la preparación y uno dice, venga, voy a probarla para saber si está salada, si está desabrido, Me venga, está si es que le hace quedando, falta. Exactamente. Esto es mi profe, y eso preparación. es Entonces yo no. complicado. Yo digo que ese es uno de los artes complicado porque vos puedes cocinar, pero si no tenés la sazón, todo está perdido. Pierdes el año, exacto. Entonces yo necesito saber cómo está la sazón de mi curso, qué tanto han aprendido, qué tanto han podido apreciar de lo que yo les entrego acá. Entonces, pues nada, vuelvo y les digo, somos amigos, no es que estemos aquí acusando, ni mucho menos, pero sí yo necesito tener una trazabilidad, entonces no se sientan amenazados cuando les haga un jalón de orejas. Listo, muchachos. Entonces, como les decía,
vamos a aprovechar esta hora, vamos a salir a nuestro último coffee break y de regreso vamos a volver a validar las 3 o 4 personas que les hacía falta su Azure Pass, ya que tengo los nuevos Azure Pass y poder entrar a validar, ¿no? Nuevamente. Con eso ya todos quedamos con nuestros Azure Pass. Entonces, coffee break, regresamos en 15 Profe, minutos. una Ya en este preguntita. momento, cuéntanos.